la economía de entreguerras. Vamos a tomar la situación de la economía producida la Primera Guerra Mundial en los Estados Unidos y Europa entre 1919 y 1929. Esta es la etapa que vamos a llamar de los años locos porque es un periodo de prosperidad económica. Esta primera posguerra, Europa comienza su recomposición económica y política. Las nuevas repúblicas se están organizando después de la guerra. Estados Unidos, que es la gran vencedora económica del conflicto mundial, avanza en su desarrollo industrial masivo, es decir, se produce mucho a bajo costo, productos económicos para un mercado amplio. Y esto se logra porque se aplica el taylorismo, que es la división de tarea y la especialización de funciones dentro de la fábrica, y el Fordismo, que lo inventa Ford, que es el transporte mecánico de piezas y el pago por tiempo y productividad. Si bien esta forma de trabajo tuvo fuertes críticas porque apunta a la mecanización de la vida del hombre dentro de la fábrica. Algunas imágenes, un auto de la época y la radio que ahora vamos a hablar. Toda esta industrialización masiva lleva a un fuerte desarrollo de la industria automotriz, siderúrgica, eléctrica, cinematográfica. Y se van a utilizar los medios masivos de comunicación. En el momento, los dos medios más importantes son la radio y el cine. Se va a utilizar la publicidad. La publicidad apunta a generar la necesidad de un producto para estimular el consumo. Y se van a dar nuevas formas culturales. Aparece el jazz, las mujeres usan las polleras cortas, se imita a las estrellas de cine, se busca el confort. Estas son las mujeres de antes de la guerra, respondiendo al modelo de la sociedad burguesa, el modelo de la reina Victoria, la moral victoriana de que ya en un momento habíamos hablado. En cambio, estas van a ser las mujeres de la década del 20. Las polleras cortas, el cabello muy corto y ahora también se animan a fumar en público. ¿A qué se debe todo esto? Al cambio de rol que ha tenido la mujer después de la guerra. Durante la guerra tuvo que salir a trabajar y después también cubriendo ese mercado laboral que no podían hacerlo los hombres porque estaban muertos, o locos, o mutilados. Las estrellas de cine van a marcar como el hito de la moda. Vemos algunos personajes muy famosos, Rodolfo Valentino, Anita Page, Edna Purviache, Charles Chaplin. El cine todavía es mudo, pero ya es masivo. Bien, ¿qué va a pasar en la década siguiente? Todo lo contrario, vamos a hablar de la crisis económica que afecta profundamente a los Estados Unidos y al resto del mundo. ¿Cuáles van a ser las causas? Primero, hay una superproducción. Es decir, la fabricación masiva llevó a saturar el mercado. Si las fábricas podían producir 2.000 autos al mes, pero el mercado a lo mejor era solo de 200 compradores. Por otro lado, como había un exceso de dinero, se dan créditos sin garantía, principalmente los que Estados Unidos le otorga a las nuevas repúblicas europeas. Y la gran causa es la especulación en la bolsa. Como hay prosperidad, las acciones se cotizan sobrevaluadas en la bolsa. Recordamos que la bolsa es un mercado de valores donde actúan las empresas cotizando las acciones. Estas acciones sobrevaluadas va a generar lo que nosotros conocemos como el jueves negro con la caída de la bolsa de Nueva York. ¿Qué ocurre? Todo el mundo que tenía acciones a muy buen precio las vende. Pero nadie va a comprar acciones que están sobrevaluadas 5 o 10 veces y aún superando el capital de las empresas. Esto va a generar lo que después nosotros conocemos durante esta década como la Gran Depresión.
Vemos imágenes de los problemas en los bancos, lo que fue el jueves negro en la bolsa de Nueva York y lo que decía el New York Times en el día de la fecha. ¿Cuáles van a ser los efectos económicos, las consecuencias económicas que trae la caída de la bolsa? No se pueden pagar créditos, ya sean los créditos que habían pedido las familias, las empresas o los mismos estados. Por lo tanto, todo el que había puesto una propiedad como garantía la va a perder, es decir, se ejecutan las hipotecas. No hay dinero en efectivo. Se detiene la producción industrial porque el mercado está saturado, hay que dejar de producir, no hay quien compre. Por lo tanto, las pequeñas empresas van a cerrar, las que tienen menos capacidad de resistir la crisis desaparecen. Se va a producir una caída del comercio internacional. Un ejemplo, la Argentina se ve muy afectada por esta situación, los precios van a caer, pero la Argentina vende cereales y carnes, o sea, la gente tiene que seguir comiendo en Europa. Brasil, que vendía café, que era un producto de lujo, prácticamente se ve imposibilitado de exportar. Se abandona el patrón oro. Hasta el momento todas las monedas tenían como reserva en sus bancos centrales oro. Los estados agobiados por la crisis van a recurrir al oro, lo van a gastar al oro y la moneda va a perder ese patrón. Al no tener patrón de referencia, se devalúan en forma alarmante. En Alemania era más barato empapelar una habitación con billetes que comprar papel para empapelar. La moneda no valía nada. Bajan los precios de las materias primas, como en toda crisis, y por lo tanto también se van a reducir las inversiones que tenían las empresas en países periféricos. Se van a retirar esas empresas de los países de América Latina y Asia. ¿Qué trae esto a nivel social? Miseria, desocupación y delincuencia. En Estados Unidos eran muy comunes las filas para comer en las ollas populares. En Estados Unidos hay un 50% de desocupación. ¿Cuáles van a ser los efectos políticos de la crisis? Afecta sobre todo a Europa, que debilita las nuevas repúblicas que hacían 10 años que habían surgido. En la paz de Versalles, los derrotados tenían que pagar la indemnización de guerra, no van a poder cumplir con esos requisitos, esto le pasa a Alemania. Y esta crisis va a generar el afianzamiento de los sistemas totalitarios surgidos en la década anterior. Es decir, el discurso de que la crisis es culpa de Estados Unidos y las potencias occidentales va a ser un buen recurso discursivo. Por otro lado, Rusia, la Unión Soviética, al ser comunista, no se ve afectada por la crisis, porque esta es una crisis propia del sistema capitalista en la saturación de los mercados. En cambio, se va a consolidar el sistema comunista después de haber terminado los procesos de la guerra civil que ya habíamos explicado en la Revolución Rusa. Por otro lado, los republicanos, que habían ganado durante la década del 20, pierden las elecciones en los Estados Unidos y va a ganar el Partido Demócrata, va a ganar Franklin Roosevelt. ¿Cuáles van a ser las soluciones a la crisis? Se va a tomar la doctrina de Keynes, que es una doctrina por la cual se propicia una economía más cerrada, donde el Estado interviene en la economía para que los mercados no se regulen por sí solos. Esta doctrina la va a aplicar Roosevelt en lo que él llama el New Deal, el nuevo trato. Se va a devaluar el dólar y se van a otorgar importantes subsidios sociales y se inician obras públicas como represas y carreteras. Y la pregunta es de dónde sale el dinero. Sale de esa devaluación del dólar y de usar las reservas de oro que tiene los bancos. En Estados Unidos se llama la Reserva Federal. En otro tipo de diapositivas vamos a entender lo que es el modelo de Keynes. El Estado interviene en grandes obras de infraestructura, carreteras, represas. ¿Por qué? Porque todo lo que es construcción genera el movimiento de la economía. Yo necesito
piedras, cemento, cal y mucha mano de obra. Y a su vez se le entrega asignaciones a los que están desamparados, desempleados o a las empresas en quiebra. Todas estas cosas pueden generar un déficit en el presupuesto del Estado. Pero ¿cómo se recupera? Con el aumento de la renta de las familias, si ya no hay paros, crece el consumo, hay un crecimiento de la producción en las personas que pueden volver a trabajar y hay nuevos empleos. Todo esto aumenta los ingresos fiscales del Estado que llevan a cubrir el desequilibrio presupuestario de la intervención en la economía. Y si lo vemos en el New Deal, repito, hay programas para recuperar los precios agrícolas, hay programas para recuperar la actividad industrial, hay programas de obras públicas, hay todo un cambio en los bancos y en la bolsa, se devalúa el dólar, es la única vez que Estados Unidos devalúa el dólar, muy distinto a lo que es la historia argentina. Va a haber una nueva relación con los sindicatos y los convenios colectivos y se establecen salarios mínimos y se crea la seguridad social.